Buenas noches, mi nombre es Judy Garzón Castillo, estudiante de Administración de Empresas, tercer semestre. Analizaremos la materia estadística descriptiva para ciencias administrativas, ficha 51308, bloque 25V02, docente Leo Rodríguez Gil. Variable discreta. En esta estadística, en este trabajo de ACA, nos piden analizar dos variables, la discreta y la continua. Recordemos que la discreta es todo aquello fenómeno que pueda ser expresados cuantitativamente. Para analizar esta variable nos dan el siguiente ejemplo. Una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos, de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntos obtenidos de los niños fueron los siguientes. Ahí manejamos la escala de los números. Caracterización de la información. La información proporcionada consiste en los puntos obtenidos en un test de aceptación de un nuevo sabor de gaseosa por 80 niños, por igual número de niños de ambos sexos, de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio La Feria de la ciudad de Bogotá. Se utilizó una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Recordemos que para realizar este procedimiento de la variable discreta se tiene que trabajar con datos agrupados. ¿Cómo sabemos que es datos agrupados? Por esta tabla. Cuando nos aparece esta tabla ya determinamos que son datos agrupados. ¿Qué debemos hacer? Una tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué se encuentra allá? Diferentes fórmulas y valores. Los datos, las 4 referentes frecuencias que manejamos. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada. Y esta es una tabla de frecuencias. Esta recoge toda la información obtenida de la muestra. Nos piden analizar 5 interpretaciones. La mayoría de los niños, el 25%, otorgaron un puntaje de 7 al nuevo sabor de gaseosa. O sea que el 7% fue el que predomina. Solo el 2,5% de los niños otorgaron un puntaje de 9 al sabor, lo que indica que este puntaje fue el menos común. El 10% de los niños otorgaron el puntaje de 4 puntos al nuevo sabor. La suma de la frecuencia relativa es 1, lo que confirma que se ha considerado todos los puntajes posibles. El 15% de los niños otorgaron 5 puntos de aceptación al nuevo sabor de gaseosa. Se pide, con la información obtenida de la tabla, realizar gráfica de frecuencias. Se realiza la frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Se realiza un diagrama de barras y un diagrama lineal. En ella se especifica el puntaje y los números de niños. Se hace referencia a que el puntaje más alto fue el de 20 con 7 puntos y el puntaje más bajo fue de 9 con 6 puntos. Las medidas de posición. Recordemos que las medidas de posición para la variable discreta son 3, la media, la moda y la mediana. Recordemos que la media es el promedio, la mediana es el valor del 50% que puede ser superior o puede ser inferior, depende cómo lo determinemos. La moda determina el valor que ocurre, el que más se repite, es decir, con frecuencia. Con esta información damos que la media tiene una fórmula que se saca de la tabla. La sumatoria de esta se divide en la muestra, que son 80, da como puntaje promedio del test de aceptación del nuevo sabor de gaseosa es de 5,9250. Para la moda, puntaje que más predomina en el test de aceptación es el de 7 puntos. La mediana, el 50% de los niños otorgaron un puntaje superior a 6 puntos. Igualmente se pide analizar las medidas de dispersión. Se pide analizar la varianza, la cual por medio de una fórmula determina la medida de los cuadros. Entonces, según esta fórmula, se determina y se divide por 80, da como resultado el 4,3193. Igualmente la desviación estándar. Este es el mismo resultado de la varianza, solo que se divide, se le saca la raíz cuadrada.
La variabilidad en el puntaje obtenido en el test de aceptación es más o menos de 2,0782. La campana de Gauss, que es la que miramos en la siguiente imagen, hace referencia a la mitad, sea derecha, izquierda, abajo, arriba, en este caso derecha, izquierda. Recordemos que en la mitad va la media, que es 5,9250, 5 que sería este porcentaje se resta en un lado o se suma en el otro. En este caso se resta la media con el resultado que dio desviación estándar. Eso se hace una resta que dio 3,8468 y en el lado siguiente lo que hacemos es sumar. Los mismos valores se suman, da como 8,032. Coeficiente de variación es utilizar la media, dividir el valor que nos dio la desviación estándar, la que elevamos por raíz cuadrada, se divide y ese resultado lo multiplicamos por 100. ¿Esto que nos arroja? Nos arroja el margen de error de la información. En este caso nos arrojó que es el 35,07%. Variable continua. Diferencia entre variable continua y variable discreta que se hace por medidas. La variable discreta se hace por datos. La variable continua se hace por medidas. Para eso nos dan el siguiente ejemplo. Los datos siguientes son los números de los clientes a los que se les sirvió el almuerzo en 160 días. Aquí se recoge todos los datos. Se agrupan. Caracterización de la información. La información proporcionada consiste en el número de clientes a los que se les sirvió almuerzo en 160 días. La caracterización de la información sugiere que los datos son adecuados para un análisis estadístico. La simetría de la distribución facilita la interpretación de las medidas de tendencia central y dispersión. Igualmente que en la variable discreta, en esta se realiza una tabla de frecuencias. Lo que hace la diferencia son que aquí se maneja intervalos. Para realizar estos intervalos se debe hacer una muestra, que en este caso son los 160, se debe determinar cuál es el valor máximo y cuál es el valor máximo y cuál es el dato mínimo de la información. De la muestra de 160 se determina el valor más alto y el valor menos. De este valor se saca el rango, en este caso fue el 37%. Igualmente se realiza el intervalo y la amplitud. En este caso fueron 9 y la amplitud 4,2. Interpretaciones. La mayoría de los días, 48 días, se sirvió entre 57 y 62 clientes. Ese es el rango en el que se sirvió los 48 días. La frecuencia de días como menos de 50 clientes es baja, 16 días. El 10% de los días se sirvió entre 49 y 53 clientes. La frecuencia de los días como más de 70 clientes es muy baja, se determinó que eran 7 días. El mayor porcentaje, 30% de los días, se sirvió entre 57 y 62 clientes. Para esta variable se realiza un polígono de frecuencias, donde se toma la marca de clase como referencia y el número de clientes. Medidas de posición. A comparación de la variable discreta que lleva la media, moda y mediana, para estas medidas se anexan la medida cuartil, decil y porcentil. Recordemos que la media se saca el valor de la tabla, la sumatoria se divide por la muestra 160, este valor nos arrojó 59,02. Se define 59,02 indica que en promedio se sirvió aproximadamente 59 clientes por día. La moda, el número de clientes más frecuentes que más se repite fue el 48. Y la mediana, el 50% de los clientes hábiles se sirvió al menos del 48 y clientes del otros 50 se sirvió más de 48. Recordemos que la mediana es el 50% que nosotros determinamos si la queremos. 50% inferior o 50% inferior. Se realiza el cuartil número 3, cuartil 3, nos bota el 75%.
nos da la fórmula que hay que sumar. La muestra la sumamos por 1, la dividimos entre 4, ya que es un cuartil. Esto nos da que el cuartil es el 62, que nos arroja que el 75 de los días de servicio al menos 62 clientes. El decil es similar a la forma, solamente que se maneja por 10. Entonces, recordamos que la fórmula de la muestra 160 más 1 dividido en 10 nos da 16,1. El de quintil de 1 en la fórmula es 48. El 10% de los días de servicio al menos de 48 clientes se podrían decir que hay días con baja demanda. Y por último, el percentil, que también manejamos una fórmula, solo que manejamos sobre 100, 45, que es el que vamos a encontrar, es 45, percentil 45, 100 por 160 y lo dividimos sobre 100, nos da un valor de 72. El percentil 45 es el promedio de los valores de la posición 72. Igualmente, como en la variable discreta, nos piden hallar las medidas de dispersión. Igualmente está la varianza, que tiene la misma fórmula que se utiliza y se divide el número de la sumatoria y se divide por 160, que es la muestra, dado como resultado 49,2437. Igualmente, en este caso, la desviación estándar es el mismo resultado, elevarlo a la raíz cuadrada. Nos da como resultado 7,073. La variabilidad en el puntaje obtenido de aceptación de este mes es de 1,2698. Se realiza la comprensión de la campana de Gauss, igualmente como se explicaba en la variable discreta, se manejan dos valores. En la mitad va lo que es la media, se maneja hacia la derecha y hacia la izquierda. En algunos casos se puede manejar hacia arriba o hacia abajo. En este ejemplo voy a manejarlo de la derecha hacia la izquierda, cuando en una derecha se resta y en la otra se suma. Recordemos que los valores que se restan son la media y la desviación estándar. El valor que recogimos de la varianza, la cual se elevó a la raíz cuadrada, esa desviación nos da la suma o resta de la media. Igualmente, en un lado se suma, en el otro lado se resta. Coeficiente de variación. Esto tiene sobre una división. En esta dividimos la desviación estándar, la que elevamos en raíz cuadrada, la dividimos sobre la media. Este valor otorgado lo manejamos por 100, nos da 8,36. El margen de error de la información es de 8,36%. Damos como terminada nuestra presentación. Aquí damos explicación de lo que es la variable discreta, la variable continua. Muchas gracias.